Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Magnitudes físicas, parte 2. Hola, soy Tonatiu y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes para que continuemos aprendiendo juntos un poco de ciencia. Comencemos. Anteriormente establecimos cómo estructurar nuestro pensamiento empleando el método científico y también cómo cuantificar la naturaleza, para lo cual definimos las magnitudes físicas. Estas magnitudes son básicamente cualquier propiedad de un fenómeno físico que pueda ser medido cuantitativamente, empleando para ello instrumentos de medición. Además, establecimos que estas magnitudes podían ser de dos tipos fundamentales. Las magnitudes que de hecho se llaman así, fundamentales, porque son propiedades intrínsecas de la naturaleza, y las magnitudes derivadas que parten de las anteriores. También establecimos que algunas magnitudes pueden contar o estar formadas por un valor y por una unidad de medida. A estas las llamamos magnitudes escalares. Pero hay otras magnitudes en las cuales es importante la dirección y el sentido en que ocurre esta propiedad. A estas las llamamos magnitudes vectoriales. ¿Qué implicaciones tiene esto en la interpretación de estas magnitudes? Pues eso será justamente la pregunta que intentaremos abordar en esta ocasión y lo haremos siguiendo unos ejemplos. Comencemos. Bien, para que entendamos mejor nuestros ejemplos es necesario que recordemos que antes dijimos que una forma de entender el movimiento es describiéndolo con su dirección, su sentido, la intensidad que tiene, y esto matemáticamente se puede predecir, describir e incluso representar utilizando vectores. Entenderemos los vectores como aquellas entidades matemáticas que también tienen una longitud, una dirección y un sentido, y que además se pueden representar como segmentos de una recta. Para ello vamos a ver sus partes. Acá vemos la representación de un vector. Nota que se señalan tres componentes. El primero lo llamamos módulo o simplemente magnitud. Esta indica el valor numérico del vector a través de una unidad de medida. Luego tenemos la dirección. Desde cierto punto de referencia, los vectores poseen un ángulo y pueden representarse mediante un plano cartesiano rectangular entre 4 cuadrantes y con la división de 90 grados cada uno. El lado positivo comienza a partir del eje X. Finalmente, es necesario definir el sentido. Para representarlo se le asigna una punta de flecha, la cual indica hacia dónde se dirige. Puede ser en cualquier dirección, arriba, abajo, derecha o izquierda. Bien, hasta ahora hemos aprendido cómo representar la magnitud de un vector, pero matemáticamente también podemos expresarlo a partir de sus componentes. Por ejemplo, si nosotros graficamos un vector en un plano cartesiano, por ejemplo, de esta manera, vamos a identificar que tiene dos componentes que son llamados en general componentes rectangulares y son los segmentos de recta que podemos proyectar tanto en los ejes de la X como en los ejes de las Y, desde el punto de partida del vector hasta donde finaliza. Estos son nuestros componentes rectangulares. Si te fijas bien, son como que fueran dos pequeños vectores cuya suma nos dan el resultado de este vector que es el de nuestro interés. Y de hecho es así como se representa. Podemos ver un vector como la suma de sus dos componentes. Normalmente nosotros señalamos o colocamos una flecha arriba de las variables vectoriales para representar justamente que llevan una dirección. Ahora
ya nos queda cómo encontrar la magnitud de esto a partir de las herramientas matemáticas. Para ello, obviamente, deberemos usar alguna herramienta. Por ejemplo, si esto fuera un desplazamiento de alguien y estuviera en metros, una persona se desplazó 4 metros hacia la derecha y luego 3 metros hacia adelante, entonces, ¿cuál va a ser su desplazamiento? Si yo tengo una escala como esta que está aquí, donde cada metro equivale a 5 centímetros, yo simplemente puedo medirlo y ver que nos da 25 centímetros, que si lo divido entre 5, esto equivale a que mi vector tiene una magnitud aproximada de 5 metros. Este es un método gráfico para poder encontrar la magnitud de ese vector. Sin embargo, ¿cómo haríamos si no tenemos estos implementos? Lo veremos. Bien, si no tenemos los instrumentos físicos para poder resolver el problema, podemos utilizar herramientas matemáticas que nos permitirán encontrar la magnitud de un vector. En este caso, la que nos conviene es la del teorema de Pitágoras, el cual es bastante sencillo y conviene aprendérselo. Básicamente nos dice que el área del cuadrado que se proyecta desde la hipotenusa de un triángulo rectángulo va a ser igual a la sumatoria de las áreas de los cuadrados que se proyecten desde sus catetos. Muy bien, esto, como estamos hablando de geometría, a veces nos encontramos con estas variables que están al cuadrado y entonces puede ser conveniente pensarlos literalmente como un cuadrado. En este caso, vemos que hay una analogía acá de que tenemos o podemos representar también en el mismo plano, en nuestro vector, con sus componentes, un rectángulo. Por eso empleamos este teorema. Y si lo queremos escribir de manera algebraica, vemos que esta área al cuadrado que proviene de la hipotenusa nos dice que es igual a la sumatoria de las dos áreas de los catetos. Si pones un poco de atención, te vas a dar cuenta que es muy semejante a la fórmula que desplegamos antes. Entonces, si aplicamos este teorema, diríamos que el área que tenemos de este triángulo que se nos genera aquí, bueno, entonces sería igual del cuadrado que se proyecta de esto, ¿no? Sería igual entonces a la del componente x al cuadrado más la del componente y al cuadrado. Y esta es nuestra aplicación o cómo traemos este teorema hacia nuestra fórmula anterior. Ahora bien, como lo que queremos realmente no es el área que se genera de aquí, sino que directamente lo que sería la hipotenusa, que sería la magnitud del vector, no nos interesa que esté el cuadrado. Para, digamos, quitar ese cuadrado es necesario que los dos lados de una igualdad sean sometidos a una raíz cuadrada. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de los dos lados. Bien, ahora la raíz cuadrada de a cuadrado pues es simplemente a, y aquí siempre conservaremos la raíz cuadrada de los otros dos componentes. Ahora deberemos sustituir los valores que decíamos de la persona que recorre los 4 metros y los 3 metros. Sustituyendo estos valores, básicamente nos quedaría así: 4 metros al cuadrado más los 3 metros al cuadrado. Ahora vamos a operarlo, siempre conservamos la raíz y 4 al cuadrado es 16 metros cuadrados más 3 al cuadrado sería 9 metros al cuadrado. Y ahora podemos operar estas unidades y nos daría la raíz cuadrada de 25 metros cuadrados, que la raíz cuadrada de 25 es simplemente 5. Y si ustedes observan, este 5 es exactamente la respuesta que nos dio aquí, solo que en este caso la teníamos aproximada y en este caso estamos bastante seguros
que es así. Bueno, si no te basta con esta demostración, pues haremos también otro ejercicio. Veámoslo. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio de un vehículo que se desplaza 2 kilómetros hacia el sur y 2 kilómetros hacia el este. Esto lo podríamos representar básicamente por sus componentes. 2 kilómetros hacia el sur y los otros 2 kilómetros hacia el este. Si quisiéramos encontrar el desplazamiento que tuvo este vehículo, sería nuevamente este vector que queda formando la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Entonces podemos emplear nuevamente la fórmula para encontrarlo. ¿Cuáles serían estos componentes? Bueno, el componente en X serían estos 2 kilómetros, serían este de aquí, y el componente en Y, como va hacia el sur, sería negativo, sería menos 2 kilómetros. Entonces lo sustituimos nuevamente en nuestra ecuación y diríamos entonces que estaría de esta forma. Y tenemos los 2 kilómetros y los menos 2 kilómetros. Vamos a desarrollar la raíz cuadrada. Bueno, 2 kilómetros al cuadrado serían 4 kilómetros cuadrados. Y aquí el valor al cuadrado del número negativo también sería positivo. Entonces tendría 4 kilómetros al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que A sería igual a 8 kilómetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de esto es aproximadamente 2.8 kilómetros. Y bueno, básicamente aquí estaríamos resolviendo cuál ha sido el desplazamiento hacia acá. ¿Ves que es una herramienta muy útil? Ahora veamos para qué más nos puede servir. En este mundo muchas magnitudes son vectoriales, por ejemplo el peso. Para estimar tu peso, lo que hace una báscula básicamente es medir tu masa a partir de la interacción entre las fuerzas gravitatorias. Así también nos pasa cuando nos metemos a una piscina y sentimos como que pesamos menos. Es porque el fluido está haciendo un empuje hacia arriba y ese equilibrio entre las fuerzas vectoriales es lo que sentimos como la pérdida aparente de peso. Asimismo, entre las herramientas matemáticas que aprendimos, tenemos la base de la triangulación, que es la forma en que los GPS determinan nuestra posición en el globo. Así que ahora que ya lo sabes, pon a prueba tus conocimientos resolviendo las siguientes preguntas. La velocidad es un ejemplo de magnitud vectorial. ¿Falso o verdadero? Si respondiste verdadero, estás en lo correcto. Un vector es una magnitud física que tiene longitud, dirección y sentido. ¿Falso o verdadero? Si respondiste verdadero, nuevamente estás en lo correcto. La dirección de un vector se representa por una punta de flecha que indica hacia dónde se dirige dicho vector. ¿Falso o verdadero? Si ahora respondiste falso, sigues muy bien. Los componentes de un vector pueden ser positivos o negativos. ¿Falso o verdadero? Si respondiste verdadero, estás nuevamente en lo correcto. La magnitud de todo vector es siempre positiva. ¿Falso o verdadero? Muy bien, nuevamente verdadero. Has aprobado la prueba. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. En adelante continuaremos profundizando un poco en el tema muy interesante sobre magnitudes físicas y de cómo operarlas.
Espero que lo que hayamos visto hoy te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido para aprender algo nuevo. Por el momento, continúa tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.